Germán de Agosto lo conocen. De todas maneras lo voy a presentar formalmente. Economista por la Universidad de la República, actualmente se desempeña como director de la carrera de Economía de la Universidad Católica y es docente de la UJU Business School, editor del suplemento de Economía de La Diaria, profesor de la Escuela de Gobierno del Parlamento y columnista en la radio, Fácil Desviarse, y del Sol, y en televisión, en MBD Noticias, TV Ciudad. También es miembro de los centros de estudio Etcétera y Ágora. Fue supervisor del Departamento de Economía del CPA Ferrer y docente de la Facultad de Ciencias Económicas Sudelar de la Universidad Ort. Es autor de los libros Manual de Economía para un Mundo Entreverado, del Premio Bartolomé Hidalgo en Divulgación Académica 2018-2020, mención en los premios a las letras del MEC 2021. Y también el libro Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico, que es realmente muy entretenido, entre otras muchas cosas. Premio Bartolomé Hidalgo en Divulgación Académica 2024. Recibió también el premio Morosoli en Economía del 2022. Los dejo con Germán. Gracias, querido. Bueno, yo no voy a leer. Y te agradezco por la invitación, por formar parte de este ilustre panel de comentaristas. Nos conocimos en circunstancias particulares y creo que lo que nos unió es justamente un poco este registro de escritura y de pensamiento, ¿no? De ir una vez, de volver para atrás, ir de vuelta, escribir y reescribir y tratar de entender. Vos lo mencionás con relación a los monstruos, ¿no? Yo también hablaba en su momento, o hablábamos juntos, sobre ese claroscuro gramsciano, cuando el viejo mundo no termina de morirse y el nuevo mundo no termina de nacer, y todas las cosas que surgen ahí, que de alguna manera nos dan tanta sustancia de análisis, muchas veces de una perspectiva negativa, pero no deja de ser sustancia analítica, sustancia para entender, para comprender, para tratar de movernos en este mundo tan complejo. Lo haces también en un registro personal, creo que ahí también compartimos vínculos. Me parece que, voy a confesar, no leí los 23 ensayos, me faltaron 2, pero de hecho en PDF no parecía tan grave como lo es acá cuando lo vemos al libro. Cuando lo vi al libro dije, bueno, está, buen mérito, por lo menos 21 de 23, viendo lo que es. Pero yo creo que ahí, no sé, me cuesta pensar muchas veces, y yo te lo he dicho, el conocimiento enciclopédico que tenés, y de alguna manera también la humildad me parece que te caracteriza, porque cuando hablamos, y siempre que hablamos, nunca me haces sentir un ignorante, a pesar de que de alguna manera recorre de una manera tan natural, tan fluida, tan articulada, tan profunda, tan sensible, un rango tan amplio de autores, de libros, de esta época, de otras épocas, de acá, de allá, que realmente, bueno, mi primera impresión fue notable. Eso ya es otro. Yo conozco lo que conozco. A ver, me quedo con toda la caracterización. Me parece que ahí también tenemos para profundizar después en charlas que puede ser en el bar, como ya hemos hecho. Lamentablemente, no, bueno, uno de los hitos, además de presentar ahora su libro, para mí, en mi desarrollo quizás intelectual, inmaduro, temprano, fue justamente estar compartiendo aquella tarde, ¿te acordás? En lo de Guillermo Vázquez Franco, que creo que estuvimos más o menos 7 u 8 horas. Vázquez Franco había ido a comprar sándwiches. Franco tenía 97. 97 francos y había ido a buscar como 1 kilo de sándwiches. Y me acuerdo que nos fuimos como a las 7 de la tarde, los dos, por 18 caminando, un poco tomados, pero capaz que vos no sé cuál fue tu proceso, pero realmente para mí fue como un episodio que guardo en mi registro personal como una cosa totalmente inesperada, sorprendente, y ya aprovecho para darte el agradecimiento en este foro más público, pero realmente queda como esos hitos que uno tiene en su desarrollo intelectual. Y parte de eso también me parece que está recogido a lo largo de todo lo que es esta disección de lo que es la democracia, de lo que es el liberalismo, de lo que es el socialismo, de lo que es el populismo, de lo que son las contradicciones. Me parece genial eso como lo ponés vos, porque para mí sos en algún sentido, ya tenía como esa idea, una suerte de alquimista de las ideas, del conocimiento, ¿no? Y vos hablás de reacciones químicas.
para sintetizar de alguna manera distintos cuerpos de ideas, distintos cuerpos de pensamiento que a priori pueden resultar irreconciliables o contradictorios, pero que de alguna manera creo que ese ejercicio, ese talento para hacer lo que decía recién Rosalía, de tratar de aproximarse a una idea, tanto desde su lado a favor como de su lado en contra, me parece que de ahí es impresionante lo fructífero que es y todo lo que surge justamente de ese intento de conciliación, ¿no? De esa reacción química que supone tratar de conciliar lo que vos llamás también las impurezas, ¿no? Como esas reglas inútiles para la democracia. A mí me queda esa de la impureza, es decir, no enamorarse de ninguna cosa, sino tratar de tomar de todos los lados para justamente tratar siempre de contrastar, y eso en particular me parece que es una de las cosas que más me impresiona, porque realmente creo que no me quedo corto si digo me impresiona, porque bueno, creo que en esta breve participación no quedó claro que me impresiona el conocimiento enciclopédico de este liberal socialista que de alguna manera, como decía Malamud, ¿no? Un científico modemio de erudición limitada, me parece que da con la caracterización que tenía en mente. Me parece que también escribís como de un optimismo, de un entusiasmo, porque no sé si por humildad o quizás por lo que es una suerte de convencimiento, partís de la base de que muchas cosas son poco útiles desde el punto de vista inmediato, y eso lo destacás en algún sentido, en particular en ese ensayo sobre las 12 reglas de la democracia. Yo me quedé con la de la pureza. Me quedo también con el intento importante de escaparnos de las lógicas que caracterizan la discusión pública hoy en día, ¿no? En este mundo tan loco que se apega o que de alguna manera tiene alta preferencia por posturas maniqueas, que no logra trascender de ellos contra nosotros. Vos lo pones en términos del amigo contra el enemigo, ¿no? El intento por eliminar los absolutos, el intento por tomar las ideas como una inspiración, como un lugar para meterse, para hundirse, para tratar de analizar desde arriba, desde abajo, de la izquierda, desde la derecha, para entender cómo dialogan con otras. Como también considerás que no hay un modelo para nada, sino que justamente es una suerte de modelo vivo que siempre está para armar, para desarmar, para romper, para discutir, que valorás esa construcción, o que en alguna manera esto es un esfuerzo por presentar una construcción de esos consensos parcialmente solapados, que de alguna manera priorizan el alcance de un núcleo común normativo que de alguna manera deje espacio para que florezcan justamente las distintas éticas individuales. Creo que eso hemos conversado mucho, creo que los dos tenemos ese perfil más, yo lo veía como un zurdo liberal, vos te definís más como liberal socialista, creo que vamos hacia... No, yo no me definí, me definieron. Te definieron en algún sentido vos, pero bueno, las cosas que pasan en otros lados van a quedar en otros lados, pero... me parece que de alguna manera está... No, pero sí, estoy de acuerdo. Me imagino que vas a hablar también, ¿no? No nos trajiste a nosotros solamente para hacer tu... No, es excesivo todo lo que estás diciendo. Y es el momento, sí, hay un momento para hacer... Ya me puse de todos los colores. Yo creo que estos son momentos justamente... Tal cual, yo creo que este es el momento justamente para desbordarnos y deshacernos en elogios, porque creo que esto es parte, aparte porque acá me parece que está condensado el laburo de décadas y décadas de escribir, reescribir, repensar, ir para atrás y para adelante, encontrar esa forma que también tenés de escribir para exorcizar los demonios, de escribir justamente para generar un diálogo más fluido entre, vaya Dios, saber cuántas voces interiores están dando vueltas en esa cabecita. Me parece que todo eso de alguna manera queda condensado en esta publicación, en particular, además de los ensayos vinculados a tu crítica interna, a Rawls, que me parece sumamente relevante, que no lo abordes desde afuera, sino que lo abordes desde adentro, todo lo que son las distintas topologías del liberalismo. Eso me pareció fascinante, porque es como un montón de cosas que nunca había encontrado en un solo lugar, y acá aparecen en exceso, y en particular no voy a ahorrar en elogios hoy. Y después está el que uno de los que más me llama la atención, porque justo creo que ahí encuentro un montón de reflexiones para quedarme yo en mi proceso de escribir y de reescribir, de contradecirme conmigo mismo, de hacer que mis propias voces interiores también dialoguen, tiene que ver con el hecho de la excepcionalidad uruguaya. Creo que es
Cuestión que ya hemos conversado, hemos discutido, en eso sumo también a la persona que nos presentó, que fue el economista Fernando Sponda. Él habla de la paradoja del desarrollo, ¿no? El tratar de entender si efectivamente esa imagen idílica que tenemos de nosotros mismos, que muchas veces alimenta una autocomplacencia totalmente negativa, a pesar de que la evidencia es justamente abrumadora. Todo el día nos enteramos que esa visión de esa Suiza de América, como la caracterizás, ¿no? Ese oasis de desarrollo y estabilidad donde las cosas de afuera no pasan, donde no puede surgir ninguna cosa mala. Me parece que ese tema a mí me venía hace tiempo, de alguna manera, perforando la mente a partir de esa paradoja, ¿no? Es decir, Uruguay, más allá de toda esa idea que alguna vez nos termina enamorando de nosotros mismos, pero a su vez creo que tiene un costado peligroso, que es la autocomplacencia, tiene que ver justamente con la ausencia de desarrollo en lo que va del siglo XXI. De vuelta vuelvo al encuadre que plantea Fernando Sponda, es decir, Uruguay lo podemos analizar a través de una serie de indicadores tradicionales como el PIB per cápita, como la desigualdad, como la pobreza, como el índice de desarrollo humano, y vamos a encontrar motivos para congratularnos porque nos comparamos con lo que era el Uruguay del siglo pasado y avanzamos significativamente en todas esas dimensiones. Sin embargo, cuando incorporamos otro set alternativo, como se llama, de indicadores que de alguna manera tienen que ver con la marginalidad, con la ausencia de un contrato social. Nosotros creo que nos enamoramos de un contrato social, pero ese contrato social creo que deja cada vez más gente afuera y eso de alguna manera termina dualizando, que es una de las cosas que vos señalás, el tema de las cárceles, y te miro al comisionado, el tema de los suicidios, el tema de los homicidios, el tema de no poder darle a la juventud un conjunto de elementos para tratar de no empujarlos naturalmente hacia la marginalidad, hacia otras opciones, como estamos viendo el crimen organizado, el sicariato, vos lo mencionás, creo que las últimas noticias apuntan en ese lugar, ¿no? Pensamos, por ejemplo, otra vez veía la comparación, una beca a Butiá, son 10.000 pesos anuales, que básicamente se traducen en 2 deliveries para un narcotraficante. Entonces, ¿cómo competís de alguna manera eso? ¿Cómo le das a las personas, a los jóvenes, a los niños y niñas, no solamente medios materiales para la subsistencia, sino justamente un sentido de pertenencia, un sentido que de alguna manera venga a llenar un poco ese vacío existencial que tenemos todos, de mirarnos al espejo y decir qué soy, a qué pertenezco, cuál es mi propósito? Creo que no estamos fabricando ese tipo de cosas y eso va a tener derivadas complejas que a mí en lo particular, por eso lo sentí tan recogido, por eso tengo mucho más material de reflexión, porque justamente si algo que me gusta como a vos es cuestionarme a mí mismo, para tratar de entender si eso efectivamente es así, si eso efectivamente está muy contaminado de mi propia naturaleza pesimista, o si efectivamente hay indicadores, y acá vos señalás y lo haces desde una perspectiva multidimensional, analizando lo que te caracteriza también, que es un conjunto de disciplinas distintas. Entonces creo que me dejó un poco más optimista después de haber pasado, a pesar de las cosas que vos también negativas identificás en esta versión de la excepcionalidad uruguaya, y eso lo pongo como un ejemplo nomás porque para resaltar de alguna manera que este compendio, que entiendo que recoge ensayos tuyos de toda la vida, es perfectamente actualizado. Incluso podría, como vos decís, el informe Rama, ¿no? También que lo mencionás. Que también cuando lo lees y cuando yo lo leo en tus palabras, en tu visión, permeado por tus formas, también parece que fue escrito ayer. Y entonces me parece que hay un montón de cosas que son sumamente relevantes y en particular que tienen que ver con el corazón del libro, que es justamente la democracia como una utopía fría. Así que no sé si me pasé de los 15 minutos, pero capaz que sí, porque tiendo a ponerme nervioso y a hablar más rápido y a dar más vueltas de la que debería, pero por las dudas voy a cerrar acá y le voy a dar la palabra a vos para que lo presentes y a él. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias. Voy a presentar, bueno, a Fernando lo conozco de hace 40 años. Fernando Filgueira es magíster y doctor en Sociología por Northwestern University, es licenciado en Sociología, allí nos conocimos, coordinó el programa de Estudios y Estadísticas Educativas de la NEP y el programa sobre Pobreza y Exclusión Social de la UCUDAL. Dirigió el área de Gestión y Evaluación del Estado de OPP, fue investigador en CEPAL Chile y es jefe de la Oficina del Fondo de la Población de las Naciones Unidas en Uruguay en uso de licencia
en este momento. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR y coordinador de su unidad de métodos y acceso a datos. Sus publicaciones recientes en coautoría incluyen The Oxford Handbook of Social Policy, Latin American Section, 2023, coeditor, The Slow and Reluctant Development of Social Citizenship, de Oxford Press, 2023, Imploding and Redrawing Care Regimes in Latin America, Opportunities and Challenges for Women's Economic Empowerment, International Journal of Care, 2021, Beyond States and Markets, Families and Family Regimes in Latin America, Springer, 2020, integra el panel internacional de progreso social y recibió el premio Alexander von Humboldt por sus aportes a las ciencias sociales en el 2020. Fue subsecretario de Educación en Uruguay en el tercer gobierno del Frente Amplio. Buenas. Como dice Fernando, 40 años, sí. Nos conocemos desde chiquitos. Y en todo ese tiempo, que ha sido de amistad primero, por lo tanto, obviamente, mi comentario va a estar teñido por ello. Ha sido también de intercambios y de aprendizaje mutuo. Permanentemente nos encontramos y nos reencontramos en ideas, en preocupaciones, en dudas, en descubrimientos que hace uno y se lo cuenta el otro, y por qué no vamos a ver esto y esto otro. En todo eso, Germán, no te preocupes, yo soy mucho más viejo que vos, pero efectivamente la erudición de Fernando no es alcanzable, no importa la edad, no hay que intentarlo. Su capacidad de abarcar una enorme variedad de tiempos y disciplinas y estilos también. Pero más aún, y en el texto lo ven, él puede estar hablando de una discusión de Rawls, ilustrándolo con una película, o luego tomando evidencia empírica de un momento histórico para repensar a Marshall, o utilizando citas con datos estadísticos para discutir a otro autor. Es decir, lo académico, lo artístico, lo histórico se van enhebrando en el texto de Fernando, y por eso es uno de los textos. No le sugiero la aventura de leerlo de corrido. Yo al final lo leí prácticamente entero, me salté algunas partes, porque ya las conocía, ¿no? Porque ya me había pasado algunos de esos textos y dije, este ya lo conozco, de haber cambiado algo, pero lo sé. Pero sí sugiero tenerlo siempre cerca el texto. Creo que es de esos textos que uno puede elegir abrir y va a disfrutar lo que hay ahí. El ensayo que está, y como decía Germán, es un texto que tiene una trayectoria larga de tiempo. Como conozco algunos de los textos, algunos son bastante viejos y otros son muy nuevos. Pero todos tienen mucha importancia para pensar el hoy en Uruguay, el hoy en la región y el hoy en el mundo. La navegación que nos promete o nos propone Fernando, yo diría, para ordenarles un poco el libro, tiene una gran discusión en torno a una obsesión de Fernando, que es el liberalismo y sus muchas caras. Un liberalismo que en la teoría, bueno, ahora me detengo más en ello. Allí hay una discusión de historia universal, hay de todo. Es decir, uno puede ver eso ejemplificado con múltiples autores, que pueden ir desde la Edad Media hasta la actualidad, y con muchos momentos y tiempos históricos y ejemplos, en donde el liberalismo va desplegando sus facetas y sus momentos. Hay otra discusión que está enganchada con esta, y que ahí tiene un foco tal vez más continente y contenido América Latina, pero en verdad su preocupación viene con la filosofía política y viene con las formas de articulación de la democracia, en ese geyser con su frío arriba institucional y sus vertientes calientes abajo, que son los populismos.
es América Latina su derrotero y sobre todo los populismos. No solo en América Latina, pero hay un foco fuerte allí y mucho para aprender. Y luego hay otro conjunto de discusiones de muchísimo interés que él va a dar más volcándose a Uruguay, como decía Germán, en donde aparece la excepcionalidad uruguaya o no, en lo bueno y en lo malo, aparece una discusión sobre los desafíos sociales del Uruguay, sobre la democracia en Uruguay, etc. Toda esta ruta, este trayecto del liberalismo y sus caras, de América Latina y otros y sus populismos de Uruguay, termina en lo que yo diría no es el punto de llegada. Fernando no tiene punto de llegada, pero sí en el punto de partida de quien yo creo lo representa como punto de partida, al menos en su mejor medida, que es Emilio Frugoni. ¿Sí? Al Emilio Frugoni hombre, al Emilio Frugoni poeta, al Emilio Frugoni político, al Emilio Frugoni intelectual. Fernando Randonea creo que lo ve escribiendo mucho antes puntos de partida que deberíamos estar usando para pensar para adelante, aunque obviamente no lo agota. Sobre los liberalismos, paso en revista por los diferentes elementos. El liberalismo tiene una relación ambigua con el tema del liberalismo, Fernando. A ver, él lo ve sin duda como un gran triunfo civilizatorio. El liberalismo que se enfrenta a la tiranía de la sangre, a la aristocracia, a las diferentes formas opresivas que caracterizaron los modelos y sistemas anteriores, como el edificio sobre el cual se construyen elementos fundamentales de nuestra civilización, en la justicia, en lo que tiene que ver con la libertad de movimiento, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, etc. Ese liberalismo que históricamente tiene un momento de reconocimiento y que tiene además un componente extremadamente positivo, es un liberalismo que en la medida en que la historia se mueve se queda corto, y que en América Latina en particular, Fernando nos dice, la praxis de ese liberalismo deja muchísimo que desear, ¿sí? Y entonces aparece un liberalismo angosto, un liberalismo estrecho, un liberalismo del individuo separado del espacio comunitario y la participación, y sobre todo un liberalismo que se niega a avanzar sobre sobre lo que él va a llamar primero la libertad positiva, y después, usando a Marshall, va a decir son la ciudadanía social, ¿sí? Es decir, ciudadanía civil y política y social. Marshall va a aparecer mucho en esta discusión. Sin duda, allí está para Fernando, es lo deseable. Él allí ve liberales, los liberales ingleses, humanistas y sociales, Beveridge, Marshall, que sí creen que hay un capítulo más del liberalismo que tiene que moverse en lo social, pero ve demasiados liberales luego que giran hacia la versión conservadora o congelada, y que por lo tanto niegan luego la posibilidad de avanzar o de consolidar o de sostener las otras dos ciudadanías, o los otros dos derechos, los civiles y los políticos, en la medida en que no se realizan los sociales. Y eso es también su preferencia cuando discute a Rawls y a Sen, ¿sí? En Rawls hay una utopía fría, institucional, pero que no tiene pasiones abajo ni realidad sustantiva, y que además tiende a girar sobre un debate limitado a ciertas corrientes filosóficas, que Fernando dice que la cierra de antemano. Sen no, Sen se hace un planteo sobre el mundo, sobre las injusticias inaceptables, no sobre un edificio ideal, y trabaja sobre ello. Ahí hay otro elemento, es decir, claramente Fernando Germán lo definía como un liberal socialista, un socialista liberal, pero esas son las dos corrientes en las que la breva. Ese es el casamiento, en todo caso, que él desea, ¿sí? Normativamente yo creo que él lo desea. Y lo ve mejor realizado en una filosofía de Sen que en una filosofía de Rawls. Bueno, y claramente ve la némesis de eso en los Burke, hasta los Nozick,
es decir, en lo que fue la reacción conservadora en diferentes momentos, o la reacción conservadora e hiperindividualista al mismo tiempo, también de la escuela austríaca o de ciertos elementos de la escuela austríaca. Fernando discute con él mismo, y va para adelante y va para atrás. Él dice que Eduardo de León lo hace, que es verdad. Eduardo de León lo hace más todavía, pero Fernando también lo hace. Y si uno lo ve a lo largo del tiempo, a veces está más enojado con ciertas cosas del liberalismo y a veces está más defensor de aquellos elementos sustantivos que nos dejó y que hay que cuidar del liberalismo. Pero claramente el socialismo es el otro elemento que tiene que estar allí presente. La narrativa sobre el populismo, o sea, las discusiones sobre el populismo me parecen sumamente interesantes. No quiero extenderme demasiado, así Fernando tiene un tiempito para contarnos algo él, pero la anécdota que le pone sobre mí justamente es la anécdota en donde yo en Argentina dije que el peronismo es una forma particular del fascismo, que no es una crítica en sí misma, claro, digamos, sino que hay que entenderlo dentro de lo que es la tradición de Barrington Moore. Pero en verdad Fernando tiene visceralmente una sospecha profunda con respecto a todos los populismos, ¿sí? Los ve como retropías, como formas de intentar volver a úteros inexistentes que nunca estuvieron allí, en verdad, que forjan la idea de amigo-enemigo y las distinciones claras, que destruyen los procedimientos en los procesos y que en general... Bueno, y además que dice que persiguen a la izquierda, claro. Muchos populistas te van a decir, es que hay populismo de izquierda también, pero Fernando en América Latina intenta distinguir ese animal, ese bicho que llamamos el giro a la izquierda, y ahí hay una interesante discusión entre lo que él llama las izquierdas más institucionalizadas y otras que para él no deben portar ese nombre, que tienen que ver con populismos, que aparece Chávez, aparece el kirchnerismo, etc. Sobre el populismo sí él tiene un elemento más claro. Sin embargo, si uno lee los textos sobre populismos en su momento, y como Fernando es historiador también, es inevitable entender que en América Latina los populismos fueron mecanismos de incorporación muy potentes y que los liberalismos oligárquicos no lo fueron. Entonces ahí hay algunas ambigüedades en momentos, ¿sí? Aunque después claramente no le gustan. Sobre Uruguay nos trae una cantidad de elementos interesantes para pensar. Yo creo que nos saca de la autocomplacencia. Yo recuerdo conversando con Fernando cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, discutíamos mucho el tema. Yo justamente mostraba a Uruguay en una luz más bien positiva, porque uno veía el proceso de transformación del modelo económico chileno, argentino y uruguayo en los años 70, las dictaduras y luego el retorno a la democracia, incluso los giros de modelo de desarrollo, que en Uruguay llegan tarde y más moderados, y Uruguay aparecía con un récord en materia de pobreza, de desigualdad, bastante mejor. Entonces era como un modelo de gradualismo positivo. Y Fernando mismo me decía muchas veces, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, que ese gradualismo también tenía elementos de bloqueo, de autocomplacencia, de problemas. El que va después a desarrollar esa tesis en forma excelente y no está más con nosotros es Pablo Alegre, que fue estudiante, lo conocí como estudiante en la Universidad Católica, y lo primero que me dijo fue: quiero hacer una tesis que explica que tu tesis está mal. Y podés ser mi tutor. Sí. Efectivamente él hace una tesis sobre el gradualismo perverso en Uruguay. Después armó un artículo con Juan Pablo Luna, en donde discute los dilemas distributivos del Frente Amplio. Muchas de estas conversaciones yo las estaba teniendo, las habíamos tenido con Fernando en diferentes momentos. Él aún así reconoce y rescata en el Uruguay un ritmo y una excepcionalidad real, que es parte, digamos, de la historia del país a lo largo de varios periodos, y que tiene claves, obviamente, demográficas, él lo menciona, tiene claves de la estructura social y de clases, y tiene claves sobre todo en nuestro sistema político.
y luego tiene aquellas claves de las que hemos conversado mucho y en donde ahora recientemente me he hecho comentarios sobre otras cosas que venimos pensando, de ese latifundio más de menos poder relativo que en el resto de América Latina, de un ejército más débil, de una iglesia más débil, ¿no? Que caracterizan y obviamente le dan a este liberal, la parte suya liberal y secular, la felicidad de estar en Uruguay. Y es Frugoni el que representa un poco el punto de partida, yo diría, punto de llegada y punto de partida, punto de ida y punto de venida, el socialista y el feminista, como dice Fernando, avant la lettre, un tipo tempranamente con Luis y con otras mujeres claves en el movimiento obrero y en el movimiento sanitarista que construyeron eso, y el hombre Frugoni que sí representa, yo creo, como ejemplo uruguayo concreto, la mejor síntesis de mucho de lo que él discute acá, ¿sí? Su negación a aceptar el socialismo real, su defensa de las libertades civiles y políticas como parte intrínseca del socialismo, su no aceptación de un modelo a la Bernstein, igual no un reformismo a la Bernstein, sino un modelo más radical. Por supuesto que militamos juntos en aquel Partido Socialista en donde creíamos en Frugoni. Ya no. Ya no milita. Ya no militamos. Seguimos creyendo en Frugoni. Pero bueno. Bien. El libro es fantástico. Dos cosas que quiero comentar. Una, hay un ismo que él casi no discute, que no tiene que ver con las grandes tradiciones ideológicas, el pragmatismo. Fernando se inclina sobre lo pragmático. Él es crítico también, por supuesto él cree en él cree en la pulsión democrática, pero cree en la necesidad de tomar resoluciones pragmáticas. Lo pone en un ejemplo muy concreto de Demóstenes, creo que es frente a la guerra. Él valora, él no quiere nada a Weber, que yo lo quiero bastante, esta es una discusión que siempre tenemos. Porque, bueno, Weiss, entre otros, me enseñó a querer a Weber, pero él no lo quiere nada, digamos. Le reconoce muchos valores, pero en verdad, y dice que simplifica la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, pero en parte el pragmatismo en él es parte de esa combinación. Él cree que se pueden hacer las dos cosas, ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Y el último ismo que él discute poco, o cuando lo discute es solo para darle, es el conservadurismo. Es decir, el conservadurismo solo tiene maldad en Fernando, ¿sí? Y en las últimas conversaciones que hemos tenido, creo, y tal vez por viejo yo me estoy volviendo un poco más conservador, recuerdo algunas frases como: antes de destruir esta verja, o este caminito que tenés acá creado, este portoncito, pregúntate qué función cumplía. ¿Sí? Fernando creo que a veces, y lo que en el libro está, usa conservador y reaccionario casi como lo mismo. Y yo creo que el conservadurismo, no como orientación fundamental, pero sí como miedito que nos ayuda a pensar, o a tener cuidado, algunos de los problemas comunitarios y de pérdida de sentido, de anomia, tienen primera plana la tradición conservadora. No la tienen tanto en el liberalismo. La pregunta es cómo el socialismo, o el liberal socialismo, también logra generar esos vínculos comunitarios. Y esa es una discusión, digamos, que me parece pertinente. Me parece que, en buena medida, las pátinas conservadoras, pero de espíritu, yo digo, no ideológico, de espíritu, de muchos liberales socialistas son los que los llevan a evitar o a no querer ir a los totalitarismos, ir a los populismos, etc. Y esa convicción de que mientras el socialismo piensa y provee un contrato para el futuro, el conservadurismo ofrece un contrato con el pasado. Cuando no es reaccionario, cuando no es
congelado, digamos. Cuando es una pátina que ayuda al movimiento hacia adelante. Bueno, nada, les recomiendo la